Mis amados hermanos, amigos, compañeros, familia, gracias a Dios por estar aquí con nosotros, compartiendo estos momentos. Que Dios sea con ustedes y que les bendiga grandemente en su vida, en sus planes, en su salud. Y que pues el amor de Dios siempre nos abrace a todos, por supuesto. La palabra de Dios es rica en gran manera. Y hablamos con las personas, animamos a la gente que se acerque a Dios, que cambie su conducta, sobre todo cuando algo no está muy bien hecho, bien dicho. Entonces, pues animamos a la gente a que se convierta, a que deje ese camino que ha estado llevando ya por tiempo y que se arrepienta, que cambie su vida y que se dedique más a lo espiritual. Y mucha gente, muchas personas nos aceptan la invitación, mucha gente quiere aprender más, mucha gente se decide también y se acerca y decide, está bien, a cambiar mi vida, voy a arreglar las cosas, me voy a poner bien con Dios, me voy a bautizar. Y el tema que hemos preparado hoy precisamente tiene que ver con lo que sigue, porque algunas veces la gente nos pregunta, bueno, ¿cómo debemos llevar ahora en adelante nuestra vida? Y una de las cosas importantísimas es no llegarnos a engañar a nosotros mismos. Cuando viene el autoengaño acerca de algo que creemos que pudiera estar medio bien, no tan bien, pero bueno, funciona. Y uno se autoengaña y empieza a hacer las cosas de tal manera que está volviendo a caer en los antiguos hábitos. El mensaje de hoy se titula, mis amados hermanos, cuando nos engañamos a nosotros mismos. Y esto pasa con frecuencia con toda la gente. La gente empieza a tener una forma de ver la vida, pues tan fugaz que dice, bueno, pues si otros también lo hacen, quiere decir que no está tan mal, está permitido, está bien, a lo mejor hasta no pasa nada. Um, hace unos días viendo por allá unas noticias donde un grupo bastante numeroso, eran tal vez como 100 o más de jóvenes que van y roban, se meten a robar a los centros comerciales, a las tiendas, empiezan a saquear y como es una cantidad enorme, pues ya no hay suficientes policías en ese momento para retener esa ola de robos. Se ponen de acuerdo y luego ahí entre todo lo que está pasando, de repente hay gente que está viendo que los muchachos salen de la tienda con algún aparato, con unos zapatos, con un teléfono, con algo que se están robando de la tienda y algunos hasta dicen, oye, mira, vamos también nosotros, aunque ni siquiera ellos formaban parte de esa banda, se animan a ir viendo que los demás están sacando cosas. Y esto, como quiera que se vea, es un robo. Están robándole a la tienda, están robando a los comerciantes. Pero algunos piensan, pues, total, lo están haciendo ellos y nadie los va a atrapar. Pero sigue estando mal esa conducta. Y así hay mucho engaño en uno mismo. Algunas personas dicen, bueno, pues al cabo que la tienda está asegurada, a cabo que ellos tienen mucho dinero, pero no deja de ser un robo. Es un crimen, es algo malo, pero la gente se autoengaña pensando que todo está bien, no pasa nada. Y una de las preguntas que me hacen con frecuencia algunas personas que están decidiéndose si sí o si no, si se arrepienten, si se bautizan, bueno, dicen, si Dios nos perdona nuestros pecados pasados y nuestros pecados presentes, cuando somos bautizados, ¿qué pasa si cometo pecados después de haber sido bautizado? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con el Señor? ¿Cómo me ve Dios ahí en ese sentido? Es una de las preguntas más comunes que me han hecho. Entonces, viendo la palabra de Dios, encontramos lo que nos dice por allá Juan.
en la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, nos dice una serie de verdades importantísimas en relación a cómo nosotros vamos a seguir estando delante de Dios y cómo a veces uno se autoengaña pensando que tal vez no pasa nada después, pensando que a lo mejor está normal. Algunas personas dicen, bueno, si Dios me perdona, está bien, ya me perdonó y ya después yo haga lo que haga, ya no pasa nada. Y no es cierto. Uno se arrepiente de lo que hizo en el pasado, de lo que tal vez está haciendo en este momento, pero Dios también está viéndonos lo que vamos a hacer hacia futuro y evidentemente que no quiere que pequemos, que fallemos. Dice la escritura allá en Primera de Juan 1:5 dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. La luz representa lo bueno, la luz representa lo puro, lo santo, lo confiable, mientras que las tinieblas representan el pecado, representan lo malo, representan lo perverso. Eso siempre ha sido. Decir que Dios es luz significa que Él puede ayudarnos en esa situación de oscuridad, en esa situación donde a veces uno no sabe ni qué hacer. Él nos puede dar claridad. Y así como es importantísima la luz para que veamos claramente, recordemos que la luz también se relaciona con la verdad. Siempre en la Biblia hablar de verdad es hablar de la luz. La luz expone todo lo que existe, todo lo que está cerca de nosotros, sea bueno o sea malo. Pero las tinieblas, lo bueno y lo malo, no se nota mucho la diferencia. Parecen algo igual, no se distinguen el uno de lo otro, pero a la luz es muy fácil distinguir todo. Incluso hay una frase muy popular que dice, en la noche todos los gatos son pardos. ¿Por qué? Porque todo se ve oscuro. Pues ves la silueta y no sabes si es de un color o de otro. Pero cuando hay luz se ve claramente, se distingue claramente y ahí está la verdad a nuestro alcance. Y así como no puede existir tinieblas cuando está la presencia de la luz, tampoco puede existir el pecado en la presencia de Dios, para nada. Y por eso mismo vino nuestro Señor Jesucristo, para quitar ese pecado y para que estemos bien delante de Dios. En esta escritura, Juan hace una serie de afirmaciones falsas seguidas de una respuesta correcta para que nosotros analicemos nuestra propia vida, nuestras actitudes, cómo a veces nosotros reaccionamos a lo que nos sucede en la vida y a veces pudiéramos autoengañarnos, a veces pudiéramos nosotros decir, bueno, pues no pasa nada. Y dice primeramente ahí en Juan, primera de Juan 1:6, las frases que menciona Juan comienzan diciendo, si decimos, las afirmaciones falsas. Vamos a analizar aquí nada más tres. Las tres afirmaciones falsas. Dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mis hermanos, pues sabemos, ahora nosotros andamos en luz, caminamos en la luz. Nosotros somos hijos de luz. Pero esto no significa que vivamos sin pecado, sino que ahora vivimos con un nuevo propósito y llevamos una vida más dirigida, una vida intentando ser mejores, tratando de no caer otra vez en la oscuridad. En otras palabras, lo que tenemos ahora es dirección
pero no perfección. ¿Y cómo podemos saber esto? Bueno, por lo que dice ahí mismo en la Escritura. Hace la afirmación de que si andamos en la luz, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y tiene sentido porque si no tuviéramos pecado, entonces no hubiera necesidad de que Jesús nos limpiara. Hasta por lógica esto funciona. Requerimos ser limpios porque estamos sucios. Y el único que puede hacer eso es nuestro Señor Jesucristo. No somos perfectos. Incluso después de ser bautizados, estamos en una lucha constante para no volver a cometer los mismos errores del pasado y aún así hay veces que alguna persona los vuelve a cometer o hace algunas cosas que en nuestra escala de valores diríamos, bueno, eso no está tan mal, no es como antes, pero sigue siendo algo negativo, sigue siendo algo que no debemos hacer. De hecho, pues esto nos lleva a la siguiente afirmación falsa que nos hace Juan, ahí en el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Como cuando alguna persona a usted le quiere hacer ver algún error y esa persona lo niega o dice no es cierto y decimos tienes una venda, no te deja ver claramente las cosas, estás cegado, estás cegada, porque hay personas que no quieren ver la realidad, hay personas que dicen es que no es cierto, lo que estoy haciendo está bien, o bueno, tal vez para ti sea malo, pero no está tan mal. O sea, si no está tan mal, quiere decir que está bien. ¿En qué escala estamos midiendo lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo? En base a cómo vive el mundo, que pues sí, algunos se mantienen en vicio, algunos se mantienen en pleito y por eso, y porque nosotros no estamos ahí, quiere decir que somos mejores que ellos. Pues delante de Dios, no necesariamente. Necesitamos ponernos en una balanza también para decir, Señor, pues estoy bien delante de ti. Aquellos que piensan que están viviendo sin pecado son engañados a sí mismos. Ningún cristiano está libre de pecado, por lo tanto nadie debe de bajar la guardia, nadie debe de confiarse, dice la misma escritura, el que cree estar firme, mire que no caiga. A veces la gente hace cosas o dice cosas que ofenden, por ejemplo. Y uno dice, bueno, yo lo único que dije fue la verdad. Sí, pero no era el momento, no era la ocasión indicada y echaste a perder un momento tan bonito. ¿Y a poco eso es un pecado? Bueno, estás echando a perder una buena relación. Hay que también tener tacto, hay que tener también sabiduría. Un cristiano no peca como lo hace una persona que no está bien con Dios. Nuestros pecados pueden ser un tanto diferentes. Incluso la Biblia dice que si sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos, nos es pecado. Si tienes la oportunidad de hacer esto, si tienes la oportunidad de ayudar y te abstienes, nada más por el hecho de abstenerte, pudiendo haber hecho algo bueno, es como si estuvieras pecando, porque no hiciste nada. Y esto también es delicado. Um, La mejor manera de remediar esto, pues es haciendo lo siguiente, dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, evidentemente, aquí no es cuestión de confesarle a nadie, sino Dios directamente, aunque Él sabe nuestros errores y pecados, la confesión es uno mismo decir, es cierto, soy culpable. Hice esto, hice aquello y estoy arrepentido y quiero dejarlo y quiero cambiar. Debemos reconocer nuestros errores con humildad. No nada más decir, bueno, sí, yo lo hice y bueno, lo hice por esta y esta y esta razón. Decía una señora, me dijo, no, bueno, es que a veces me voy a la tienda y me traigo algo porque tenemos necesidad, hay que comer.
Sí, pero pues está robando. Sí, pero ellos tienen mucho, pero de cualquier manera es un robo. Y si usted la detienen y va a la cárcel, ¿qué va a pasar de sus niños? ¿Quién los va a cuidar ahora? Hay dos cositas de aquí muy importantes. Sí, confesar nuestros pecados. Al admitir nuestro pecado y recibir la limpieza por parte de Cristo, primero lo que estamos haciendo es aceptar que hemos fallado, aceptar que hemos caído y queremos dejar aquello. También aceptamos nuestra tendencia a pecar, aceptamos que somos débiles y que batallamos para dejar aquello. Muchas personas no quieren aceptar de que están en un problema y dicen, no, yo en cualquier momento puedo arreglar esto, yo en cualquier momento puedo dejar aquello. ¿Y por qué no lo dejas entonces? ¿Y por qué vuelves otra vez? Ay, pues es que mire, ya sabe cómo es uno. Sí, en unas áreas eres muy fuerte y en otras áreas eres demasiado débil. Es la tendencia y la tentación va a seguir llegando después. Es también reconocer nuestra dependencia en su poder para vencer. No podemos limpiarnos a nosotros mismos, no podemos nosotros purificarnos. Es el Señor el que nos limpia, nos purifica y nos vuelve a poner bien delante de su Padre, nuestro Señor Jesucristo. Le necesitamos. Y uno a veces piensa que, bueno, pues no pasa nada o esto se arregla fácil. Reconocer nuestros errores y sabemos que Él está esperando que reconozcamos y pidamos perdón. Y nos va a perdonar porque Él es fiel y justo, dice la Escritura. Y por supuesto que quiere que no fallemos, quiere que no pequemos. La última declaración falsa que hace aquí Juan en el versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto quiere decir que si una persona dice yo estoy bien, yo no hice nada o no hice nada malo, entonces estamos diciendo que Dios está mintiendo y estamos diciendo que su palabra también miente, porque Dios mismo dice que hemos pecado. No hay justo ni aun uno. Si llegas a pensar que no has pecado, entonces te estás engañando a ti mismo, a ti misma. Y aparte estamos diciendo que Dios nos está acusando. Hay momentos cuando una persona dice una cosa y la otra dice la otra diferente. Dice, aquí hay, alguien está mintiendo. ¿Y cómo hay que saber la verdad? Una persona va a defender su punto y la otra también hasta que se descubre la verdad. Si Dios dice que hemos pecado, es cierto. Pero ahora la gente o mucha gente dice, "No, eso no es pecado, eso es tal vez un error, cometer un error y que todos cometemos errores, así es que no se debe de calificar como pecado. ¿Realmente no es pecado? Dios lo ve como un pecado. La realidad es que se tiene la tendencia a engañarnos a nosotros mismos. Y por eso encontramos la respuesta a este versículo 10 ahí enseguida, en 1 de Juan capítulo 2 versículos 1 y 2. Aquí encontramos la mejor parte, el propósito de escribir esta carta es para que no pequemos, dice Juan. Y recordar algo muy importante. Hijitos míos, dice, hijitos míos, de una manera cariñosa, estas cosas os escribo para que no pequéis. Como cualquier padre de familia, cualquier madre de familia que le dice a sus hijos, mira, mi hijo, hazle así, no quiero que te portes mal, quiero que hagas esto de esta manera, así y así y así. Haz las cosas bien. Por eso mismo dice Juan, hijitos míos, por favor, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo quisiera que no pecaran, yo quisiera que no cayeran, que no se equivocaran, pero si de alguna forma o en algún momento ustedes fallan,
abogado tenemos para con el Padre. Y el abogado es alguien que nos defiende. El abogado es alguien que aboga por nosotros. Sale en nuestra defensa a Jesucristo el justo. Él está ahí dispuesto a hablar por nosotros. Y aparte, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solamente es nuestro abogado, también es nuestra propiciación. ¿Qué significa propiciación? ¿Alguna vez usted ha analizado este término? Hemos leído en la Biblia, bueno, sé propicio a mí, propicio, propiciación. ¿Qué quiere ver? Bueno, el asunto es que Jesús es nuestro abogado, pero también es la propiciación, porque lo que hicimos estuvo mal y lo que hicimos tiene consecuencias y lo que hicimos necesita, requiere un pago y Jesús es el que paga. Jesús es el que cubre el costo por lo que hicimos. Él recibió la consecuencia por algo que él no hizo, sino que hicimos los demás. Él recibió el castigo por algo que nosotros debíamos de haber pagado. Nos defiende, pero a la vez recibe la culpa a él. Y el castigo se tiene que llevar a cabo. Bueno, hay una consecuencia y la consecuencia es la muerte. La paga del pecado es la muerte. A veces nada más nos quedamos con la idea, sí, que Jesús nos defiende, sí, que Jesús es mi abogado, pero también eso que hiciste, ¿quién lo va a pagar? Eso que rompiste, va uno a la... Eso que te llevaste, ¿quién lo va a pagar? Alguien tiene que pagar. Jesús pagó. La propiciación es una acción destinada a recuperar lo que se había perdido, lo que se había roto, compensar algo que hicimos mal. Jesús hizo algo para recuperar lo que se había perdido y nosotros nos habíamos perdido y vino Él a recuperarlo entregándose, dando su vida en la cruz. Cuando un niño pequeño comete una falta, ya sea ahí con la casa, con la tía, con la abuelita, le rompe algo, va y le destroza por ahí parte de su jardín. Los papás del niño van y le dicen, vaya y disculpe, se pida perdón a su tía, a su abuelita. Y va el niño o va la niña así avergonzado por lo que hizo y ándele, dele un abrazo, ándele, mire, llévele esto, le lleva un presente, prepárele algo, ¿para qué? Para recuperar lo que había perdido. Mira, estabas muy bien y ahora echaste a perder todo porque no hiciste caso, anduviste corriendo por aquí y por allá. ¿Hiciste algo mal? ¿Destruiste algo? ¿Y cuál es la consecuencia? Un castigo o una llamada de atención y tienes que aceptarlo con humildad. Reconocer que sí es cierto, que fallaste. Pero pues el que recibe toda la culpa es nuestro Señor Jesús. Eso significa propiciación. La paga, pues, sí, la muerte. ¿Y cómo fallamos? De alguna u otra manera caímos, pecamos y estábamos destinados nosotros a morir. Pero viene Jesús y Él es propicio a nosotros. Él arregla las cosas por nosotros, algo que nosotros habíamos echado a perder. Nos ayuda a recuperar el favor de Dios, la bendición de Dios. Vino a pagar. No, como no puede haber tinieblas delante de la luz, no puede haber pecado delante de Dios. Y si nosotros estamos en pecado, no podemos estar delante de Dios a menos de que Jesús venga y arregle eso y pague por aquello que hicimos mal. Y es lo que hizo. Todos somos pecadores por naturaleza, pero al convertirnos, los pecados pasados y presentes son perdonados y aún después de llegar a ser cristianos, llegamos a pecar. Y lo que necesitamos hacer es reconocer delante de Dios nuestra debilidad con humildad y pedirle sabiduría, pedirle consejo, pedirle, Señor, ayúdame.
mira, estoy batallando con esto, no puedo dejar aquello y ya no sé qué hacer. Buscar nuevamente la ayuda, la dirección de Dios, porque no es sano, no es bueno seguir cayendo y cayendo y cayendo. No debemos de acostumbrarnos a eso. Pedir sabiduría, pedir fortaleza y también debemos orar pidiendo más fuerza en aquellas áreas donde somos débiles. Ay, es que tú ya sabes, mira, pues dice, mucha gente dice, la carne es débil. Pues a lo mejor la carne es fuerte, lo que está débil es lo espiritual. Necesita ser más espiritual para no caer tan fácilmente, para derrotar la tentación la próxima vez que aparezca, porque hay un gran riesgo de volver a caer en la oscuridad. La tentación va a llegar una u otra vez y nosotros no quiere decir que la andemos buscando. Ahí va a estar. Y en cambio el enemigo sí se va a hacer cargo de que esté cerca de nosotros algo que nos ayude a caer, que nos haga tropezar. Pero uno debe estar alerta, uno debe de mantenerse despierto. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios nos conoce, Dios sabe cómo somos, como cualquier padre conoce bien a sus hijos. Entonces uno necesita ponerse alerta, estar despierto y poder ver claramente. Si andamos en la luz como Él está en la luz, por supuesto que la sangre de Cristo Jesús nos sigue limpiando de todo pecado, de toda contaminación y nos permite ver claramente nuestros propios errores, debilidades y así ayudarnos a no volver a cometerlos. De veras, hay que reconsiderar cómo estamos llevando nuestra vida. No nos engañemos a nosotros mismos. A Dios no lo podemos engañar. A veces uno es el que se engaña a sí mismo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé sabiduría y que nos dé esa luz que necesitamos para ir hacia adelante, hacia lo correcto, evitando esa oscuridad, evitando caer en esos pecados. Bendiciones, mis amados hermanos, que Dios sea con todos ustedes. Hasta pronto.